Que vamos a conversar con Óscar Murillo. El colega Óscar Murillo es jefe de redacción del diario Correo del Caroní, a propósito de esta sentencia de 4 años de prisión para el director de este periódico. Señor Murillo, buenos días, gracias por atendernos bien temprano. Bienvenido a Primera Página y bienvenido a Globovisión. Buenos días, estamos, bueno, todavía seguimos despiertos porque justamente la sentencia que motiva este contacto fue hace apenas 4 horas y desde allí nos hemos mantenido pues redactando la nota y bueno, evaluando los diferentes escenarios que parten a partir de esta sentencia condenatoria de esta madrugada. En primera instancia, nos gustaría conocer y refrescar para la audiencia nacional que nos sigue a través de Primera Página y de Globovisión exactamente por qué fue este caso, cuáles fueron esas denuncias sobre casos de corrupción, de presunta corrupción que se hicieron en el diario Correo del Caroní para el jefe de Ferrominera y además por qué razón el tribunal entonces toma esta decisión contra el director del diario. Bien, en 2013 el diario Correo del Caroní inició una serie de investigaciones. Eh, ¿Me escucha? Perfectamente. Sí, en 2013 comenzó una serie de investigaciones a partir de unos documentos que recibimos, filtraciones, y también coincidió con una averiguación de la Fiscalía del Ministerio Público eh, como parte pues las investigaciones que se hacen en las empresas básicas de Guayana, cuya problemas de corrupción pues son bastante recurrentes. Bueno, nosotros comenzamos a publicar una serie de reportajes que luego la Fiscalía del Ministerio Público y todas esas investigaciones derivan en la destitución del presidente de Ferrominera, en la aprehensión de tres gerentes de esta empresa y también en un empresario, un reconocido empresario de la zona del estado Bolívar, que a su vez también es propietario de un medio de comunicación. Estas denuncias revelaron unas tramas de corrupción donde ahí hubo extorsión, soborno y sobre todo un daño patrimonial importante para la principal y única empresa extractora del hierro. Estamos hablando de la empresa pilar del sector hierro y acero en Venezuela. Y por supuesto no podía el Correo del Caroní callar ante estas circunstancias, ante estas denuncias de los trabajadores del sindicato, y tanto fue así que el Ministerio Público entonces atiende cada una de estas denuncias, inicia su propia investigación. El Correo Caroní lo que hizo fue no solamente informar sobre estas actuaciones del Ministerio Público, pero también llevar a cabo una investigación. En esta investigación salen nombrados, mencionados diferentes gerentes y también empresarios de la zona. Uno de estos empresarios demanda al Correo del Caroní por difamación e injuria, y eso comenzó en 2013 hasta esta madrugada, que entonces el Tribunal de Juicio Penal de Puerto Ordaz termina condenando al Correo del Caroní y específicamente al director del medio a 4 años de prisión, a una multa importante y también una prohibición de enajenación y gravamen que afecta considerablemente, por supuesto, las operatividades y puede afectar la operatividad del medio. Precisamente, señor Murillo, queríamos consultar con usted como periodista y también cuál es la posición, no solamente, obviamente, del director del diario, el señor Natera, sino de ustedes como trabajadores, porque en esta sentencia también se da a conocer que hay que esperar que un tribunal autorice la publicación de este tipo de informaciones vinculadas a casos de corrupción. Desde el IPI, desde el Instituto de Prensa y Sociedad, pues se condena y se asegura que informar no es un delito. Ustedes como periodistas, ¿cuál es la visión y la opinión que tienen con respecto a esta parte de la sentencia en específico? No, la sentencia es totalmente regresiva en materia de libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión tanto de Naciones Unidas como también del Sistema Interamericano de OEA, ha instado a los países de la región a justamente abolir estos delitos de información de injuria, porque terminan afectando y terminan sirviendo como una censura previa para los medios de comunicación. Yo creo que esta es una sentencia que crea un precedente nefasto, muy regresivo en materia de libertades y del ejercicio libre de la profesión, y se convierte en una sentencia que criminaliza sobre todo el periodismo libre e independiente, porque una de las cosas que se esbozó en ese juicio
es que se cuestionaba que el Correo del Caroní haya investigado por su propia cuenta y que el Correo del Caroní, producto de esta demanda interpuesta de difamación, tenía que censurarse para no publicar informaciones sobre esta. ¿Cómo un medio de comunicación puede esperar al término de una sentencia para ver si esta persona involucrada es o no es inocente, para entonces nosotros poder publicar? Es decir, que nosotros teníamos que esperar hasta el año 2016 o hasta el año 2015, donde uno de los involucrados en esta trama de la corrupción es sobreseído, para entonces nosotros publicar. Nosotros consideramos evidentemente que estamos frente a una de las medidas prácticamente que nos lleva al siglo XVIII, porque esto había sido resuelto de alguna manera en el siglo XX en una famosísima sentencia del New York Times, de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que prácticamente desde ese entonces se ha convertido en una jurisprudencia internacional, en la que en aquellos casos donde de alguna manera se están litigando el derecho a la libertad de expresión y también el derecho, también consagrado en la Constitución, de preservar el honor de una persona, pues por supuesto siempre debe prevalecer el derecho colectivo, el derecho de la gente, del interés común, de conocer una información que no solamente fue publicada por Correo del Caroní, esto hay que dejarlo muy claro, más de 20 periódicos del país, incluso 4 medios internacionales, publicaron este escándalo de corrupción de Ferrominera Orinoco. Globovisión, incluso parte de nuestras pruebas, informó sobre este caso. El Ministerio Público fue el que dirigió las investigaciones. Incluso es el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una locución nacional, quien se hace referencia a este caso y anuncia la destitución del presidente de Ferrominera y de un empresario vinculado a esta investigación. Imagínate cómo pudiéramos entonces nosotros sentirnos como periodistas, y Sí. yo creo que esto es definitivamente pues una sentencia de orden regresiva en materia de libertad. Ya para finalizar, señor Murillo, porque lamentablemente el tiempo se nos agota, y agradeciéndole que haya podido atendernos bien temprano en el marco de lo que ha sido esta decisión que se generó en la madrugada, ¿piensan como periódico, como medio de comunicación, acudir quizás a otro tipo de instancias en Venezuela o fuera de nuestro país? A corto plazo tenemos en 10 días que se publique la sentencia ya firme, digamos la sentencia que se publique en el tribunal. Nosotros tenemos 10 días para apelar a la Corte de Apelaciones del Estado Bolívar. Pero como este es un delito cuya pena establecida está por debajo de los 5 años, no tiene lamentablemente un recurso de casación. Es decir, nosotros no pudiéramos recurrir a la sala penal, lo que pudiéramos intentar son recursos de amparo, que eso lo informaremos a su debido momento, pero por ahora nos queda la Corte de Apelaciones. Entonces, la condena al director del medio, David Natera Febre, va a esperar hasta que esa sea una sentencia firme. Si la Corte de Apelaciones ratifica esta sentencia, pues lamentablemente el director del Correo del Caroní, por el solo hecho de permitir que en su medio se publicaran estas informaciones, va a ir preso, va a tener que pagar una multa y una serie de medidas también que se reforzaron en esta sentencia. ¿Cree, señor Murillo, cree usted, ya para despedirnos, perdón, Sí. que esta sentencia podría crear un precedente que afectaría el trabajo de otros medios de comunicación en Venezuela? Muy evidente, por supuesto, porque yo creo que un medio de comunicación con una sentencia como esta, sobre todo un medio de comunicación independiente, libre, que se le presente la oportunidad de investigar y denunciar casos de corrupción en las empresas públicas, privadas de Venezuela, lo van a pensar 2 veces, porque entonces cualquier involucrado de estas investigaciones, sea un funcionario público o sea un privado, va a intentar un recurso de difamación e injuria, y pues ya con este precedente cualquier juez de la República pudiera hacer lo mismo. Creo que estamos en la presencia de una sentencia que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que vamos a tener que estudiarla con mucho detenimiento, y pues que desde el gremio periodístico y las ONG afortunadamente han estado muy pendientes, Espacio Público, IPI, desde la madrugada, y consideramos muy oportuno el pronunciamiento que ellas han dado en cuanto a que esta es una sentencia que criminaliza claramente el derecho a la información. Bien, muchísimas gracias al colega periodista Óscar Murillo, jefe de redacción del Correo del Caroní. Vamos a estar sin duda alguna muy atentos a esta información.